La venganza de la niñera. El anuncio resonó por la puerta 23 del aeropuerto LaGuardia. Ahora abordando el vuelo 437 a Miami. Pasajeros de primera clase, favor de proceder a la puerta. Margaret Washington, de 70 años, se levantó lentamente de su asiento en la concurrida área de espera. Sus rodillas protestaron. Artritis. 50 años de estar de pie. Cocinar, limpiar, criar a los hijos de otras personas. Vestía un simple vestido floral, zapatos cómodos y llevaba un bolso de vinilo gastado que había visto días mejores. A su lado estaba la familia Thornton. Richard Thornton, de 52 años, vestía un traje Tom Ford que costaba más que el cheque mensual del seguro social de Margaret. Su esposa, Clarissa, de 48, estaba envuelta en Chanel, su rostro congelado en una expresión permanente de leve disgusto. Su hija, Brittany, de 24 años, estaba pegada a su teléfono, filmándose para Instagram. Margaret, agarra mi equipaje de mano, ordenó Clarissa sin levantar la vista de su teléfono. Y el maletín de Richard. Son demasiado pesados para mí. Margaret alcanzó la bolsa Louis Vuitton. Casi no pesaba nada. Por supuesto, Sarah Thornton, dijo Margaret en voz baja. Richard le entregó su maletín sin una palabra, como si fuera un perchero invisible. Caminaron hacia la puerta. Los Thornton presentaron sus pases de abordar de primera clase. El agente de la puerta sonrió calurosamente. Bienvenidos a bordo, señor y Sarah Thornton. Disfruten su vuelo. Margaret se adelantó con su propio pase de abordar. La sonrisa del agente vaciló. Señora, ¿viaja con los Thornton? Sí, dijo Margaret. Es nuestra ayuda, dijo Clarissa en voz alta, como si Margaret no pudiera hablar por sí misma. Ha estado con nosotros durante 3 meses. La llevamos a Miami porque necesitamos a alguien que vigile la casa de playa mientras estamos en el club náutico. La expresión del agente cambió. Lástima mezclada con incomodidad. Margaret no dijo nada. Había escuchado cosas peores en 70 años. Abordaron el avión. Primera clase era elegante. Asientos espaciosos de cuero, iluminación cálida, el aroma de café fresco. Los Thornton se acomodaron en los asientos 1A, 1B y 2A. Una pequeña burbuja perfecta de privilegio. Margaret se quedó de pie en el pasillo, sosteniendo sus maletas. Margaret, pon eso en el compartimento superior, dijo Richard, sin mirarla. Ya estaba en su laptop. Margaret levantó las pesadas maletas. Sus hombros gritaron, pero no se quejó. Una azafata, una mujer de aspecto amable llamada Dana, se acercó. Señora, ¿puedo ayudarla con eso? Ella puede, soltó Clarissa. Para eso le pagamos. La sonrisa de Dana se endureció. Retrocedió. Margaret finalmente se sentó en el asiento 3C, al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para ser llamada, lo suficientemente lejos para ser ignorada. El avión se llenó. Viajeros de negocios, familias, algunos turistas. Y entonces, en el asiento 2C, justo al lado de Margaret, se sentó un hombre de unos 60 años. Era negro, de aspecto distinguido, con cabello plateado y ojos amables. Vestía un blazer simple y llevaba un maletín de cuero. Le sonrió a Margaret. Buenos días, respondió Margaret suavemente. El hombre extendió su mano. James Patterson. Margaret la estrechó. Margaret Washington. Un placer conocerla, Margaret. James se acomodó en su asiento. ¿Va a Miami por negocios o placer? Trabajo, supongo, dijo Margaret. Viajo con una familia para la que trabajo. James asintió. Cuidadora, algo así. El avión despegó suavemente. Los Thornton inmediatamente ordenaron champán. Brittany comenzó a filmarse sosteniendo la copa, hablando sobre vivir mi mejor vida. Margaret miró por la ventana. James sacó un libro, un thriller legal. 20 minutos después del vuelo, la voz de Clarissa sonó como una campana. Margaret se volvió. Sí, Sarah Thornton, necesito mi almohada de cuello. Está en mi bolsa. Tráela. Margaret se desabrochó el cinturón. Se levantó, abrió el compartimento superior y recuperó la almohada. Se la entregó a Clarissa. Ni un gracias, ni siquiera contacto visual. Margaret volvió a sentarse. James miró, su rostro ilegible. 30 minutos después, Richard gritó. Margaret, tengo hambre. Dile a la azafata que quiero el salmón, no el pollo. Asegúrate de que sepan que soy alérgico al cilantro. Margaret se levantó de nuevo, caminando hacia la galera. Dana, la azafata, estaba preparando comidas. Disculpe, dijo Margaret cortésmente. El señor Thornton quisiera el salmón. Es alérgico al cilantro. Dana sonrió. Por supuesto, lo anotaré. Margaret regresó a su asiento. James la estaba observando. No con lástima, con algo más. Reconocimiento. Ha estado haciendo esto por mucho tiempo,
dijo en voz baja. 50 años, admitió Margaret. 50 años, repitió James. Sacudió lentamente la cabeza. Eso es toda una vida de servicio. Es trabajo honesto, dijo Margaret. Lo es, estuvo de acuerdo James. Pero la honestidad merece respeto. Margaret no respondió. Había renunciado al respeto hace mucho tiempo. Una hora después del vuelo, Britney dejó caer su teléfono en el pasillo. Margaret, recoge eso. Margaret se agachó, su espalda protestando. Le entregó el teléfono a Britney. Britney ni siquiera la miró. Dios, este vuelo es tan largo. ¿Por qué papá no compra un jet privado? Clarissa se rió. Porque tu padre es tacaño. Richard no respondió. Estaba en una llamada de trabajo, hablando en voz alta sobre ganancias trimestrales. James se inclinó hacia Margaret. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué se queda? Margaret lo miró. Realmente lo miró. Sus ojos eran cálidos. Genuinos. Necesito el dinero, dijo simplemente. El seguro social no cubre mucho. Y a los 70, nadie más me contratará. James asintió lentamente. Entiendo. La azafata, Dana, se acercó con comidas. Sirvió primero a los Thornton. Salmón para Richard. Pollo para Clarissa. Una ensalada para Britney, quien inmediatamente se quejó de que tenía demasiado aderezo. Luego Dana se volvió hacia Margaret. ¿Y para usted, señora? Antes de que Margaret pudiera responder, la voz de Clarissa cortó la cabina. Ella no necesita una comida de primera clase. Solo dale algunas galletas o algo así. No estamos pagando para que ella coma como nosotros. Toda la cabina de primera clase quedó en silencio. El rostro de Dana se ruborizó de ira. Señora, cada pasajero en esta cabina recibe el mismo servicio de comida. Bueno, ella no es realmente una pasajera, dijo Clarissa agitando su mano con desdén. Es personal. Hay una diferencia. Margaret sintió la familiar quemadura de la humillación. Miró hacia su regazo. Y entonces James habló. Su voz era calmada. Tranquila. Pero llevaba el peso de un mazo. Sarah Thornton, ¿verdad? Clarissa se volvió, molesta. ¿Sí? ¿Y usted es? Soy James Patterson, dijo. Y tengo curiosidad. ¿Qué le hace pensar que tiene la autoridad para decidir quién merece una comida en esta aeronave? Clarissa parpadeó. Disculpe, ¿me escuchó? El tono de James no cambió. Todavía calmado, todavía cortés, pero había acero debajo. Esta mujer tiene un boleto. Es una pasajera de pago. Usted no puede decidir su valor. Richard levantó la vista de su laptop, irritado. Escucha, amigo, no sé quién cree que es, pero estamos teniendo una conversación privada con nuestra empleada. Su empleada James levantó una ceja. Está sentada en un asiento de pasajero no sirviéndoles desde una galera. Así que a menos que hayan fletado este avión, ella es una pasajera. Igual que usted. Britney levantó la vista de su teléfono, finalmente interesada. ¿Quién es este tipo? El rostro de Clarissa se puso rojo. Esto no es asunto suyo. En realidad, dijo James, reclinándose en su asiento, se convirtió en mi asunto cuando decidí humillar a alguien en público. Tengo baja tolerancia para eso. ¿Me está amenazando? Richard se levantó, inflando el pecho. ¿Amenazando? James sonrió. No era una sonrisa cálida. No, solo observando. Dana, la azafata, intervino. Caballeros, señoras, por favor. Todos respiren hondo. Colocó una bandeja de comida frente a Margaret. Aquí tiene, señora. Salmón, tal como se merece. Margaret miró la bandeja. Luego a James, luego a Dana. Sus ojos estaban húmedos. Gracias, susurró. Los Thornton miraron a James con ira pero no dijeron nada más. El vuelo continuó en tenso silencio. 2 horas después, la voz del capitán llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso a Miami. El clima está despejado. Temperatura de 85 grados. Estaremos en tierra en unos 20 minutos. Los Thornton comenzaron a reunir sus cosas. Clarissa le entregó a Margaret una pila de basura. Servilletas, botellas vacías de champán, revista. Tira esto, ordenó Clarissa. Margaret se levantó, llevando la basura a la galera. Cuando regresó, James estaba de pie en el pasillo, estirándose. Margaret, dijo, ¿tiene una tarjeta? ¿Un número de teléfono? Margaret se veía confundida. ¿Una tarjeta? No, no tengo nada así. James metió la mano en su maletín y sacó una tarjeta de presentación. Se la entregó. Margaret la miró. Sus ojos se abrieron. James Patterson, juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida. La mano de Margaret tembló. ¿Es usted juez? Lo soy, dijo James. Y si alguna vez necesita ayuda legal, me llama. ¿Entendido? Margaret asintió, sin palabras. El avión aterrizó suavemente. Los pasajeros comenzaron a desembarcar. Los Thornton empujaron a todos,
arrastrando a Margaret detrás de ellos como equipaje. En la recogida de equipaje, Richard agarró el brazo de Margaret. Consigue nuestras maletas. Y date prisa. El auto está esperando. Margaret se movió hacia el carrusel, buscando su equipaje de diseñador. Detrás de ella, escuchó una voz. ¿Richard Thornton? Richard se volvió. Un hombre de traje estaba allí, sosteniendo una carpeta. Sí, ha sido notificado. El hombre le entregó a Richard un sobre grueso. Demanda civil. Despido injustificado y robo de salarios. Catherine Morrison contra Thornton Prop. El rostro de Richard se puso blanco. ¿Qué? ¿Catherine? ¿Nuestra antigua ama de llaves? Correcto. Está demandando por salarios no pagados, violaciones de horas extras y angustia emocional. La fecha de la corte es en 3 semanas. El servidor de procesos se alejó. Clarissa agarró el sobre, rasgándolo. Esto es una locura. Le pagamos. ¿Lo hicieron? La voz de James vino desde atrás. Los Thornton se giraron. James estaba allí, maletín en mano, sonriendo. Juez Patterson, tartamudeó Richard. ¿Qué hace aquí? Vivo en Miami, dijo James, y estoy muy interesado en derecho laboral, especialmente casos que involucran trabajadoras domésticas que son explotadas, mal pagadas y tratadas como propiedad. El rostro de Clarissa se puso rojo brillante. ¿Usted organizó esto? No organicé nada, dijo James con calma. Pero el abogado de Catherine Morrison es un colega mío, y cuando me habló de su caso, me ofrecí a ayudar. Probó. Richard dio un paso adelante. No puede hacer esto. Esto es acoso. ¿Acoso? James se rió. No, señor Thornton. Esto es justicia. Verá, Margaret aquí me dijo que ha estado con ustedes durante 3 meses, y estoy dispuesto a apostar que no le han pagado horas extras. No le han dado descansos. No la han tratado como un ser humano. Margaret se quedó congelada, sosteniendo su equipaje. James se volvió hacia ella. Margaret, ¿le han pagado por horas extras? Por los días de 16 horas. Por trabajar los fines de semana. Margaret miró a los Thornton. Luego a James. No, dijo en voz baja. Me pagan $200 a la semana. En efectivo. Sin contrato. James asintió. $200 a la semana. Por 70 horas de trabajo. Eso es menos de $3 por hora. El salario mínimo federal es $7.25. El rostro de abogado de Richard se activó. No puede probar nada de esto. ¿No puedo? James sacó su teléfono. Margaret alguna vez le envió mensajes de texto a la Sarah Thornton sobre sus horas. Margaret asintió lentamente. Sí, me dijo que le enviara un mensaje cada mañana cuando llegara y cada noche cuando me fuera. ¿Todavía tiene esos mensajes? Margaret sacó su viejo teléfono plegable. Se desplazó. Cientos de mensajes. Marcas de tiempo. Fecha. James sonrió. Eso es evidencia. Clarissa agarró el brazo de Margaret. Estás despedida. Ahora mismo. Ved, perfecto, dijo James. Ahora podemos agregar represalias a la demanda. Brittany finalmente levantó la vista de su teléfono. Papá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dijo James, es que sus padres están a punto de aprender una lección muy costosa sobre tratar a las personas con dignidad. Se volvió hacia Margaret. No tiene que trabajar para ellos nunca más. Voy a conectarla con un abogado. Uno bueno. Va a demandarlos por cada centavo que le deben. Más daño. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Pero necesito el dinero. No puedo esperar por una demanda. No tendrá que esperar, dijo James. También la voy a conectar con una organización de derechos de trabajadoras domésticas. La ayudarán a encontrar nuevo trabajo. Trabajo real. Con pago real y respeto real. Miró a los Thornton. ¿Y ustedes 3? Van a llegar a un acuerdo. Rápido. Porque si esto va a juicio, me aseguraré de que cada medio de noticias en Florida sepa cómo tratan a sus empleados. El rostro de Richard estaba púrpura de rabia. No puede hacer esto. Ya lo hice, dijo James. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a los Thornton de pie en atónito silencio. Margaret se quedó allí, sosteniendo la tarjeta de presentación, lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en 50 años, alguien había dado la cara por ella. 3 meses después, Margaret Washington estaba sentada en una oficina limpia y luminosa en el centro de Miami. Frente a ella estaba la abogada Rachel Gómez, una de las mejores abogadas laborales del estado. La oferta de acuerdo acaba de llegar, dijo Rachel, deslizando un papel sobre el escritorio. Margaret leyó el número. Sus manos temblaron. ¿Están llegando a un acuerdo?, susurró Margaret. No tienen opción, dijo Rachel. El juez Patterson llamó personalmente a su abogado. Les dijo que si esto iba a juicio, se aseguraría de que se convirtiera en una demanda colectiva. Cada trabajadora doméstica que hubieran empleado se presentaría. Margaret miró el papel.
Toda una vida de falta de respeto. Toda una vida de ser invisible. Y ahora, justicia. Hay más, dijo Rachel. Sacó otro documento. Los Thornton también han sido multados por el Departamento de Trabajo. $25.000. Y están bajo investigación por fraude fiscal. Resulta que pagar a los empleados bajo la mesa es ilegal. Margaret se rió. Una risa real. La primera en años. ¿Qué hará con el dinero?, preguntó Rachel. Margaret pensó por un momento. Voy a retirarme. De verdad esta vez. Tal vez viajar. Tal vez solo descansar. Se lo merece, dijo Rachel. Margaret se levantó, estrechando la mano de Rachel. Gracias. Y gracias al juez Patterson. Puede agradecerle usted misma, dijo Rachel. Está esperando afuera. Margaret salió al pasillo. James estaba sentado allí, leyendo un periódico. Levantó la vista y sonrió. Margaret. Juez Patterson. Margaret se sentó a su lado. No sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme, dijo James. Solo tiene que prometerme algo, lo que sea. Prométame que nunca dejará que nadie la trate así de nuevo. Usted tiene valor, Margaret. Siempre lo tuvo. Margaret asintió, lágrimas corriendo por su rostro. James le entregó un pañuelo. Ahora vaya. Disfrute su retiro. Se lo ganó. Margaret se levantó, caminando hacia la salida, pero se detuvo y se volvió. Juez Patterson, ¿sí? ¿Por qué me ayudó? James sonrió. Porque mi madre fue trabajadora doméstica. Durante 40 años, limpió casas, crió a los hijos de otras personas y fue tratada como si fuera invisible. Murió sin ver nunca justicia. Se levantó. No pude ayudarla a ella, pero pude ayudarla a usted. Margaret se acercó y lo abrazó. Gracias. Mientras salía el sol de Miami, Margaret sintió algo que no había sentido en décadas. Libertad. Un año después, el mundo de la familia Thornton se había derrumbado completamente. El imperio inmobiliario de Richard se desmoronó después de que la investigación laboral revelara años de robo de salarios en sus propiedades. Se vio obligado a vender su mansión, su yate y sus casas de vacaciones para pagar acuerdos y multa. La posición social de Clarissa se evaporó. El club de campo revocó su membresía. Sus amigas dejaron de devolverle las llamadas. Los seguidores de Instagram de Britney cayeron de 2 millones a 30.000 después de que publicara un video sordo sobre la cultura de cancelación. Perdieron todo porque olvidaron una simple verdad. Todos merecen respeto. Margaret, mientras tanto, compró una pequeña cabaña en los Cayos de Florida. Pasaba sus días leyendo, jardinando y siendo voluntaria en un centro local de defensa de trabajadoras domésticas. Ayudó a otras mujeres como ella, mujeres que habían sido invisibles durante demasiado tiempo, y cada mes almorzaba con el juez James Patterson. Se hicieron amigos, amigos reales. En el aniversario de su viaje en avión, se reunieron en un restaurante junto al mar. James levantó su copa. Por la justicia. Margaret sonrió. Por la dignidad. Chocaron las copas, viendo la puesta de sol sobre el océano. En algún lugar de Miami, los Thornton estaban declarándose en bancarrota, pero Margaret no estaba pensando en ellos. Estaba pensando en el futuro. Su futuro, y por primera vez en 70 años, se veía brillante.